esta portada porque no me gusta nada. Entonces vamos a personalizar, sabéis que WordPress desde hace bastantes versiones tiene personalizador de temas en portada. Ya no se concibe eso de tener que ajustar los temas siempre por la parte de atrás, en el backend que se le suele llamar, ahora trabajamos directamente en portada. Voy a meterme alguna cosilla, por ejemplo, la combinación de colores, creo que no le viene bien esa por defecto. Hay una naranja que le venía bastante mejor. ¿Vale? Dime. ¿El menú como usuario secundario por alguna razón? No, porque cada tema te ofrece varias ubicaciones, te permite tener 1 o 3 o 27 menús. En este caso he puesto de los 3 que tiene, he elegido 2, uno de arriba y uno de abajo. Podría haber elegido varios, pero... Bueno, para facilitar la navegación, para que si viene abajo pueda volver a tirar para arriba, es por facilitar nada más. ¿Vale? Alguna cosilla más, por ejemplo, en cabecera y navegación, el formato de la cabecera. A ver, ¿qué ofrece? Pues mira, se lo voy a centrar el logo, ¿vale? Que alguien me diga qué ha pasado ya, que me han desaparecido los menús, ¿no? Vale, pero no pasa nada, no es que han desaparecido, es como el fondo blanco y los textos son en blanco. Entonces vamos a meter alguna cosilla en el menú principal, le voy a cambiar un poco la altura del menú. O sea, aquí no se está viendo por el tamaño de pantalla, pero bueno, voy a subir un poco el ancho del logo, hay que ser un poquito más, ¿vale? Como lo está viendo casi como en un tablet, porque al comprimírmelo para ahí, yo creo que esto está bien. El color del texto, aquí debería cambiárselo, ¿vale? Se lo voy a poner, aunque no lo creáis, le voy a forzar a que salga en blanco. Y los colores de fondo, aquí sí se los voy a tunear y le voy a meter un poquito de opacidad para que se vea. ¿Vale? Ahora no lo veis todavía, pero lo veréis. Un poquito de opacidad, ¿vale? Y en el fondo el color de texto desplegable, pues también se lo voy a poner en blanco por si acaso. Y la opción del desplegable, yo creo que va bien. ¿Vale? Más cosillas, yo creo que está bien. En navegación fija, la altura del menú fijo estaría bien, color de fondo del menú principal, vamos a ponérselo también. Estamos hablando cuando tira para abajo, qué color de fondo va a coger. Vamos a poner aquí también un poquito más oscuro y vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda, si nos queda algún ajustillo más. Vale. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cuando le definimos una opacidad, no os habéis fijado, ya las imágenes destacadas no quedan ya por debajo del menú, sino que se integran directamente, ¿vale? Le hemos añadido cierta opacidad, por lo cual ya al movernos se nos queda el menú fijo con un poquito de opacidad, pero menos, y todos los elementos se nos han cambiado al tema. Voy a meterle alguna cosilla más. Decías tú, por ejemplo, me ha llamado la atención lo de las cabeceras. Es verdad que el menú, este tema, tiene varios menús, tiene un menú arriba, a ver si sale. Este menú inicial, que ahora no sale en formato tablet, ¿vale? Y el menú de abajo, ¿de acuerdo? Este menú de aquí. Pero también nos ofrece otra cabecera, el menú secundario. Este está definido, elementos de cabecera. Le puedo mostrar también iconos sociales y meter un número de teléfono, ¿vale? 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, podéis apuntar. Vale. Y esto yo creo que estaría bastante bien. ¿Vale? ¿Cuál es la URL? ¿Me has dicho antes? ¿La URL cuál era? aulawp.com ¿WP? /eb. aulawp.com/eb. No me sabes. Bueno, escribo aquí en mayúscula, aulawp.com/eb. Minúscula, pero bueno. ¿Ok? Sí, a mí sí. Bueno. Vale, pues le he metido todo el sobre doble. Entonces, bien, esto ya correcto, cierro. Le voy a quitar los widgets que os habíamos dicho, ¿vale? Tenemos unos widgets por aquí que me sobraban. En el pie de página, le quito estos widgets. ¿Vale? Le quito estos widgets. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos muy bien. No me da tiempo más a hacer. Le hago una página blog, que en principio no tiene pensado usarlo, ¿vale? Pero me ha dicho que sí, que podría utilizarla. Pues bueno, vamos a crear una nueva página, por lo menos la vamos a preparar, ¿vale? La vamos a
¿Por qué? Porque voy a instalar en una parte, voy a instalar los que son los posts y luego voy a meter una barra lateral, ¿vale? Se la voy a meter a través del post. En este primer módulo, esto se utiliza mucho, le voy a meter un texto, vale, oscuro en la izquierda, y le pongo el H2, le pongo lo último, nuestro, lo guardo. Y ahora voy a meter un módulo blog, el diseño lo he hecho completo, solamente un artículo, ahora digo por qué es la idea de esto. Botón de leer más, autor, fecha, de estas cosas lo dejamos, número de comentarios me da igual, número de texto, esto se queda como está, ¿vale? Luego le voy a añadir otro elemento de texto, oscuro, izquierda igual, también va a ser el H2, y este le pongo, ya para que he el texto, así más o menos. ¿Vale? Y otro elemento blog, en este caso formato rejilla, o el Masonry, si alguien lo conoce, número de artículos 10, y os encontraréis en algunos temas o maquetadores una cosa que se llama el número de compensación, que es lo que te está diciendo. De todos estos posts que me están metiendo, ¿van a ser todos o van a ser todos menos cuántos? Pues digo, si le meto uno, me va a publicar todos los posts menos el último. ¿Vale? De manera que yo, a la hora de publicarlo, aquí me faltaría por meterle nada más el tema de la barra lateral. Izquierda, barra lateral, no sé qué, no sé cuánto, esto lo voy a contar como está. Esto ya lo publicaría, yo creo que no hace más necesita más. No tengo contenido todavía, pero la idea es que esto, al mostrarlo, le tengo que cambiar un poquito el menú, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Me saldría el último post, en principio, en formato ancho, más noticias me aparecerían el resto de los posts en formato Masonry, y aquí a la derecha una barra lateral, ¿de acuerdo? Ahora si me da tiempo le pongo unos posts de prueba, eso ya sería por demás, ¿vale? Entonces, alguna cosilla más, tendría que añadir esta página, la tengo que añadir al menú, tendría que ir a los menús, para que tenga el enlace ya preparado. Añado el enlace a la página blog y ya quedaría níquel. Lo que me preguntabas antes, ¿por qué elegía el menú principal, el menú secundario y el menú inferior? De hecho me he equivocado, le he marcado el menú secundario. Lo suyo sería meterlo en el menú inferior y luego, si acaso, en el menú secundario crear un enlace personalizado a qué. De esa paginita de las cookies horrible y tal que tenemos que crear todos ahora, ¿vale? Para tenerlo, perdón, le guardo, segundo, crearía otro nuevo menú, la vía secundaria, para mostrarle en la ubicación del tema que me ofrece el menú secundario, y en este caso le voy a meter, por ejemplo, este mismo elemento, ¿vale? De manera que ahora, yo creo que esto ya tendrá más sentido. Vamos, en este menú inicial de arriba, como veis, tengo los elementos de contacto y demás, el enlace a la política de privacidad de cookies, que si cada tiempo la creo, si no, no tenía ni pensado, pero me ha dado la idea de lo que me han dicho. Sabéis que tenemos que cumplirlo obligatoriamente, son lentejas, ¿vale? Y luego todas las demás secciones que funcionan ya por sí solas. El blog, que tenemos enlazado en la página blog correctamente, inicio, lo de la reserva funciona, con nuestra página de contacto, todo eso. Nos faltaría alguna cosilla, vamos a meterle, ¿cómo va el tiempo? Casi minutos, a tope ahí, venga, vamos. Vamos a instalar un par de plugins. El primero que pensaríamos todos sería el plugin de SEO, ¿no es así? ¿Cuál instalamos? Pues no. A ver, 4 actualizaciones en 24 horas. Para matarlo, por Dios, para matarlo.
sea, de verdad, profesionalmente yo sé que es muy goloso esto del JOAS, de los semaforitos en colores para que os avise del SEO de la página. Son los dos grandes plugins, All-in-One SEO y JOAS SEO, ¿vale? Para uso profesional, mi recomendación es que uséis All-in-One SEO. Os da muchos más ajustes, sobre todo, que es algo que es muy importante para los backlinks, los enlaces entrantes de vuestra página. Actualmente lo que más entra es a través de redes sociales, ¿de acuerdo? Tenéis que trabajar muchísimo la viralidad de vuestros contenidos, y eso se trabaja con unos elementos que se llaman los social meta, que es algo que tienen todos los plugins de SEO, que siempre se nos olvida meter, y hay que trabajar a conciencia. Porque podemos tener un título perfecto para SEO, pero a la hora de compartir con la gente en redes sociales es un cagarro de título. Tenemos que crear títulos más virales. Estos plugins nos dan esa oportunidad. Las configuraciones iniciales, otra de las ventajas de All-in-One SEO, que por lo que yo lo recomiendo siempre, es por el hecho de que los ajustes por defecto son casi perfectos para el 90% de las situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tendríamos que definir es el título de portada, que eso tiene que ser un fijo, tenemos que definirlo, lógicamente, antes estratégicamente, a través de nuestro análisis previo, de competencia, etcétera. Yo aquí de momento voy a poner uno sencillo. ¿Vale? Ahí me avisa del tope de caracteres. Todos los demás ajustes por defecto vienen prácticamente perfectos. Aquí podríamos identificar para que se conecten las herramientas de Webmaster, para el Webmaster de Bing, que nunca se os olvide, que queda ese data también en el buscador de Microsoft, y también en Pinterest, ¿vale? Ahí Pinterest funciona de maravilla para el SEO, por si alguien no lo sabe, ¿vale? Respeta las etiquetas de títulos, de SEO y demás de los perfiles, y funciona muy bien para posicionamiento de buscadores. Tenemos por ahí un post escrito que se me ocurrió aplicada de buscarlo y también de aquí. Siempre definir el perfil por defecto de Google Plus para identificar el publisher de Google Plus, porque también nos da SEO, ¿vale? Y en principio no habría que hacer nada más. Bueno, sí, si queréis conectarlo ya con Analytics, le metéis aquí el UA y ya te lo coge automáticamente. No hay que meterle ya ningún código a la web, ¿de acuerdo? Un par de consejos. En los no index hay mucha polémica sobre si meterle no indexar las categorías o indexarlas. Se suele decir siempre, poner no indexar a las categorías, salvo que vuestra web tenga ya una veteranía y tengáis posicionadas las categorías. No hagáis esa locura. Mañana os apuntéis un curso de SEO, no indexéis las categorías. Oye, perdona, que el 80% de mi tráfico me llega por la categoría periodismo de calidad. Estoy pensando en Pedro Reo, ¿me entendéis? Tenerlo siempre presente. Los archivos de autor suelen ser irrelevantes. Y los archivos de etiqueta depende si los usáis las etiquetas para posicionar o no. Lo que siempre, esto es por ahorrarle tiempo a Google, le podemos excluir del Open Directory Project y el directorio Yahoo. Esto es añadir dos etiquetas que se llaman el no ODP y el no IDIR, que es lo que estamos diciendo a Google. Siempre yo pienso que la mejor estrategia para Google es ahorrarle tiempo y recursos. Si vosotros tenéis un sitio rápido y bien estructurado, ahorraréis tiempo a la hora de rastrear vuestra web y eso os lo va a premiar. Sabéis que premia mucho la velocidad de los sitios. Si le evitáis tener que andar haciendo comprobaciones y peticiones, si vuestro sitio está dado de alta en el Open Directory Project, que seguramente ¿tu sitio está dado de alta en el Open Directory Project? ¿Sí? ¿No? ¿O no lo sabes? Si no lo sabes es que no, ¿vale? Esa es la regla. Si no lo sabéis es que no. ¿Por qué? Porque hay que pedir la inscripción expresamente y te la autorizan. Por eso le da mucho valor a Google, porque es un directorio donde tienes que pedir expresamente la inclusión y hay un periodo de aprobación humano. Entonces, por eso es muy importante que da mucho valor, ¿de acuerdo? El directorio Yahoo, si tenéis la suerte que está, no le marquéis aquí. En el caso contrario, son dos búsquedas que le evitáis hacer a Google y os las premia. Por eso te da la opción de incluirlas. Lo demás yo lo dejaría por defecto y le añadiría, de los gestores de utilidades que tiene All-in-One, le añadiría, por supuesto, los mapas XML, la utilidad de los social meta, de la gestión del robot TXT, fundamental también para el SEO,
el editor de archivos por si tengo que editar el archivo robots. Y ya si queremos podemos meterle un bloqueador de robots falsos, el bad bot blocker, que se le llama, ¿vale? El de rendimiento viene activado por defecto. Intenta forzar un poco la memoria del servidor. Tengo aquí gente del hosting que me dirá seguramente, no hagáis esto, ¿no? Esto no se usa nunca, ¿verdad? Esto no se usa nunca, ¿vale? Pues esto no lo usé, ¿de acuerdo? Crearíamos el mapa del sitio. Es tremendamente exhaustivo a la hora de permitirnos definir el mapa del sitio. Todos los que conocéis JOAS sabéis que tiene opciones, pero no es esto ni de lejos, ¿de acuerdo? O sea, aquí muchas veces casi lo más importante es definir el tema de prioridades, de portada. Portada siempre que va a ser el 100%, ¿no? Le pondremos. No sobreescribir, una de las cosas buenas que tienes es que te viene muy bien configurado por defecto. Por defecto, la prioridad en portada sería del 100%, para entradas del 60% y para taxonomías le da el 3%. Si queréis vosotros reducir la importancia, la prioridad que vosotros le definís a Google cuando pasa por vuestra web, de vuestros contenidos, dice, mira, pues yo mi prioridad de entrada no va a ser un 6, va a ser un 3 porque no le voy a dar mucha importancia, ¿vale? O si no, lo dejáis por defecto. Las taxonomías, si no las queréis posicionar, le dais un 0 patatero. O decir, oye, selección individual, aquí esto no lo tenéis en JOAS, ¿vale? Oye, para las tags del proyecto, le defines a cada uno de los tipos de taxonomía que tengáis en vuestro sitio el nivel de prioridad de cara al posicionamiento. Es un poco de Google, oye, lo más importante de mí que es, yo quiero que me lo hagas en este sentido. No para lo que quieras, pero por lo menos es trabajo que le facilitamos. Lo mismo, y luego las frecuencias. Oye, ¿cada cuánto publico yo en portada? En este caso es una home estática, ¿vale? Normalmente, por defecto, el no sobreescribir suele ser always, o sea, todas las veces que puedas, o daily, a diario. Esto tiene sentido si tenéis un blog o si tenéis una web de noticias. ¿Por qué? Porque vuestra portada, que muestra publicaciones, se actualiza cada día. Por ejemplo, El País, El Mundo, este tipo de diarios, su nivel de frecuencia es always. O sea, pásate cuanto más puedas mejor, porque yo publico 10 artículos a la hora. ¿De acuerdo? Si no, no le hagáis hacer esfuerzos de más a Google. Oye, si no vais a actualizar la portada nunca, tampoco le pongáis never, le ponéis yearly una vez al año, que luego cambiéis el tema, y punto pelota, o una vez al mes. Estos son tiempos de frecuencia que le ahorráis a Google. Lo mismo, las entradas, no es cada cuánto publicas entradas, sino si tú modificas alguna vez las entradas. Esa URL de una entrada, si tú alguna vez la cambias. Si no la cambiáis nunca, como la habéis publicado, la dejáis, no le pongáis nunca never, le ponéis yearly y punto. Una vez al año, por lo menos, que os revise el tema de la entrada si ha cambiado alguna tab o alguna cosilla. Esto es lo que significa. Actualizo el mapa del sitio, ya me quedaría creado. Si no he roto nada, ahí tendría el mapa del sitio. Veis todas las prioridades, ¿vale? Esto es lo que le decimos a Google. La prioridad del blog, 30%, portada, 100%, las frecuencias por las que te tienes que pasar, como no le he cambiado, lo he explicado, pero no lo he cambiado, te vienen frecuencias por defecto. Y le avisa de los últimos cambios en cada una de las entradas, ¿vale? El mapa del sitio que te crea. Otro sería el fichero robots.txt, que quedan 6 minutos de reloj, ¿no? Pero vamos bien, vamos bien. Fijaros, este sería el fichero robot por defecto que te va a activar. Yo de momento le guardaría, pero tiene una cosa mal. Yo ahora mismo, ¿qué le sobra a este robots.txt? Si vosotros lo sabéis. Le sobra esto, ¿vale? Google ahora mismo está avisando como un error el no permitir a los robots entrar en la carpeta incluso. A ver, ¿qué le decimos en un fichero robots a Google? Oye, mira, a todos los agentes que pasen por aquí, a todos los bots, ¿vale? No me rastrees la carpeta admin, porque es una carpeta de sistema, no tiene por qué, ¿vale? No me rastrees el XML RPC, ¿por qué? Porque esto es un bug de seguridad que tiene WordPress todavía, ¿vale? A través de ahí llegan muchos bad bots de estos que intentan conectarse y mandar peticiones a nuestro sitio, meternos comentarios spam con enlaces de relojes, este tipo de cosas. Entonces, es correcto que lo ponga así, pero no el includes, porque el includes esta carpeta la utiliza Google sobre todo para mobile. De hecho, hay gente que habría recibido un aviso no hace mucho tiempo diciendo errores de rastreo. Tienes disallow en la carpeta include. Simplemente irías aquí al editor de archivos, le quitas esa sentencia y guardas y ya tendrías un robots sencillo, pero que no daría problema con los robots. El bad bot blocker está muy interesante para bloquear
los malos bots, robots falsos al final, ¿vale? El referral spam yo también lo mandaría siempre por defecto y añadir estas reglas a las HTACs, ¿vale? Para que sean permanentes estas reglas de control de bots. Y ya solo me quedaría, si me da tiempo, un plugin de seguridad, ¿no? Más exhaustivo. Yo ahora mismo estoy recomendando siempre WordPress, ¿vale? Esto es una máquina. Su versión gratuita es una suite de seguridad nivel business total, nivel profesional, cosa que normalmente le cuestan miles de euros. Hemos dado un curso de SEO para CMS y cuando hablamos de WordPress, todo el mundo feliz. Llegamos a Joomla, Drupal, la gente ya empieza a poner mala cara, a sacar la cartera. Pues es penoso, pero bueno, es así. Es la realidad, te cobra por respirar. Entonces, tener este tipo de cosas a 0 euros, esto es una vitalidad. Es verdad que ellos ofrecen una API que puedes pagar para hacer, por ejemplo, el bloqueo por países. Yo, por ejemplo, en ayuda a WordPress, yo tengo bloqueado la mitad de los países del mundo, porque tengo hackers intentando asaltarme a diario casi cada minuto. Pero normalmente en un sitio no hace falta. En un sitio normal, de personas humanas. Ayuda a WordPress no es un sitio normal, es un sitio anormal. ¿Vale? Entonces, el WordPress, otra cosa muy buena que tiene es que los ajustes por defecto vienen prácticamente eso, perfectos. Lo único que yo siempre os pediría que añadáis es esto. Actualizaciones automáticas de WordPress a la última versión dentro de las 24 horas de la nueva versión. ¿Por qué? El antivirus no queréis esperar a que se actualicen, ¿vale? A que le den vosotros. Los antivirus queremos que se actualicen solos. ¿Por qué te da 24 horas? Porque cualquier versión nueva puede contener un pequeño error y esa gente te lo soluciona en una hora. Con lo cual, hoy sale una versión y no se te va a autoactualizar ahora mismo. Se te actualiza dentro de 24 horas cuando esté comprobado que no hay ningún problema con esa versión. Yo lo llevo usando así desde el principio, jamás ha dado ningún problema. También sería importante ponerle un email donde queréis que os avise de las configuraciones y de todos estos ajustes por defecto vienen prácticamente perfectos, salvo en scans e incluir. Yo siempre le añadiría que me revise los archivos de los temas, que los comprueba contra el directorio de WordPress para ver si alguien me ha inyectado algo, ¿vale? Y también los de los plugins. También que revise los ficheros que están fuera de la instalación de WordPress, ficheros que hemos subido nosotros, que WordPress no reconoce pero que están ahí, y que trate a las imágenes como si fueran binarios. Sabéis que hay gente que te cuela imágenes, te cuela binarios escondidos, ejecutables, camufla binarios en imágenes. Entonces, no se deje engañar y que considere las imágenes como si también fueran ejecutables. 2 minutos quedan, ¿no? No, menos, 1 minuto. Los ajustes de login los dejaría tal cual. Bloquear las peticiones post. Y en España, yo recomendaría que desactivemos las cookies de WordPress, una cookie menos que tendremos que declarar. En realidad solamente sirve para el scan automático, para hacer el seguimiento en tiempo real. Yo con este ajuste quedaría prácticamente perfecto. Bueno, me falta uno. Desactivar la ejecución de código en la carpeta Uploads, que nadie nos puede colar el script, por lo menos si no lo cuela, por lo menos que no puedan ejecutarlo. Lo que hace es que te coloca un fichero HTML en esa carpeta concreta, donde subimos las imágenes, que impide la ejecución de cualquier fichero. No va a impedir en ningún momento que se muestren nuestras imágenes en nuestro sitio, ni en el feed, ni de ningún lado, pero impide la ejecución, elimina la marca de ejecución. Y eso siempre es importante. Hace eso, ¿no? Vais a ver esta interacción, veréis una señal que es en esa carpeta, que lo que impide es esa ejecución. Con esto estaría prácticamente perfecto. Y luego un apunte sobre Fotón, sobre Fotón. ¿Me da tiempo ya o no? Sí. ¿Vale? Sabéis que Jetpack es un poco petardo, nos pide conectarnos a wordpress.com y de todos los módulos que nos ofrece, uno de los horrores es precisamente el que te mete muchos módulos activos por defecto, ¿vale? Ya he terminado, esto es extra, ¿eh? Vale. De todos los módulos que ofrece Jetpack, ya que estamos haciendo medio clase hasta que hemos hecho, ¿vale? La fija son fundamental, dejarla activada. CSS personalizado, no fijo. Y solamente, bueno, recomiendo 2 normalmente. Uno es, me está avisando de que no he puesto el email y tal, no pasa. Uno es difundir.
es una CDN totalmente gratis. No es una CDN, por ejemplo, aquí hay chicos de SiteGround te permite activar el Cloudflare a un solo clic, ¿vale? Pero no es lo normal. Si utilizáis otro hosting que no sea SiteGround, normalmente hay que configurar un Cloudflare, un Amazon S3 a través de crear unos registros nuevos en vuestro hosting. Es algo pues, un poco engorroso para el común de los mortales. Entonces, si no tenéis un hosting que os ofrece activarlo a un clic, siempre podéis activar el Photon, que lo que hace es activarte una CDN de tus imágenes y en vez de cargarlas desde tu sitio, te las cargas desde los servidores de WordPress.com. Por ejemplo, en esta página que lo tengo metido, yo lo tengo activo, además que no hay que configurar nada, la activas y punto. Funciona automáticamente a los minutos, ya te funciona. Yo, por ejemplo, aquí en el blog, cualquier página que yo visualice aquí, en realidad esta imagen no me la está cargando desde aquí, me la está cargando desde los servidores de WordPress.com. Yo la subo normalmente, se guarda en el blog, el espacio físico me lo ocupa, pero el tráfico se lo come WordPress.com. Esta es la misma teoría. Los CDN que funcionan es como cuando en vez de subir un vídeo a nuestro sitio, ponemos la URL del vídeo de YouTube y se carga de YouTube y el coste del tráfico lo soporta YouTube, o Flickr, o Vimeo, lo que sea. En este caso, si yo veo a la imagen esta y miro la URL, no sé si lo veis aquí, en realidad no sale. En realidad me la está cargando desde aquí. En WordPress.com, ¿vale? En los servidores cloud de WordPress.com me han creado una carpeta con el nombre del dominio, me han replicado mi estructura de carpetas y me está cargando la imagen desde ahí. Es automático, no tengo que configurar nada más solito. Cualquier CDN siempre hay que hacer metillas. Aquí no. Para el SEO de las imágenes es lo mismo que te penaliza. Son decisiones que hay que tomar siempre. Es como hay un plugin ahora mismo que a todo el mundo le encanta esto de meter tick to tweet, que ponemos en un mismo post, podemos poner frasecitas para que la gente las tuitee y lo usamos casi todos, ¿vale? Ese plugin es un horror en cuanto al rendimiento, es la cosa que más consume en el mundo mundial, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? A veces te trae tanto tráfico que te compensa, ¿vale? Viralizar en redes sociales, SEO orgánico natural, Twitter no posiciona textos. ¿Qué es lo que pasa? Te compensa con todo el tráfico. ¿Es tráfico malo? Pero es tráfico. Ya sabéis todos que retweet no es igual a tráfico, pero bueno, eso ya lo tenéis que analizar. Sí, pero por lo menos el Twitter es tuyo, que decía, aquí en WordPress no va dentro de tu posición. Pero son decisiones. O sea, tú si quieres posicionar por las imágenes, igual no tendrás que cargar una CDN, tendrás que compensarlo por un sistema de caché. ¿Vale? Mostrando versiones cacheadas de tu web. En este caso, aquí me ha instalado el caché Press, ¿vale? Pero que funciona muy bien y de coña, pero bueno, funciona bien y de coña, pues, o el que más os guste a vosotros, sería la otra estrategia. Es decir, oye, yo mis imágenes las cargo, es tanto el tráfico que me viene con imágenes que no lo quiero perder. También sabemos que el tráfico de mala calidad, que es un tráfico de hot linking. Esa es otra. Yo no sé vosotros, pero en WordPress yo tengo backups todos los que quiero y más. Si mañana se me cae, no hace falta, yo me los corto del RSS de todos los que me lo piratean a diario y me están chupando y consumiendo tráfico de mi servidor. ¿Por qué? Porque me está cargando las imágenes desde mi servidor. Si no tuviera un CDN, ese tráfico, ese hot linking, lo estaría soportando también el CDN. Ya me he ido de principal, ¿no? Yo me acuerdo de, por ejemplo, otros circuitos de perfil como Shadowbot o algo así, que cuando tú intentas darle te dice, no, te bloquea un bloqueador de... Yo no he encontrado todavía ningún sistema anti-hot linking que funcione. Porque además, si el que te funciona, luego hace que tus suscriptores no vean las imágenes en el email o no las vean en el feed. Toda acción conlleva su riesgo siempre y su compensación. Yo el hot linking, si aún no sabéis cómo hacerlo perfecto y que se vea luego, lo vean mis suscriptores, se vean mi newsletter y estas cosas, me lo decís. Yo hasta ahora la única manera es cogerla y subirla directamente a la newsletter. Porque si no te lo bloquean todo. Antes había algunos sistemas de hot linking que te sustituían tus imágenes por esta del culo y esas cosas feas que ponían. Pero esa era casi más horrible. Ahora es mejor casi cachear o tirar de CDN. Depende de por el posicionamiento, tienes una estrategia o tienes otra. Esa es una opción muy buena, pero usar la CDN, ahí lo tenéis, un clic y funciona de
Estaba el primero. Bien. No, simplemente que una vez, y no sé si te pasa alguna vez con... Bueno, un aplauso, volvemos enseguida.